Y aquí tenemos el estado de la alopecia del paciente tras tan solo 7 meses. Y es que el cambio que ha experimentado este paciente en la zona frontal y las entradas ha sido sencillamente brutal. Es que prácticamente ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia donde antes tenía pelos miniaturizados. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos 4 casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgénica. En concreto veremos 2 casos de pacientes que partían con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton. Un caso de un paciente que partía con una alopecia de grado 3 con vértex, es decir, que tenía afectada la coronilla, y un caso de un paciente que partía con una alopecia difusa. Y sin más dilación empecemos con el primer caso. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia difusa que estaba repartida por toda la parte superior de la cabeza, y este paciente utilizó 1 mililitro de minoxidil al 5% 2 veces al día y el Dermapen, que es una versión eléctrica del Dermaroller, durante 3 meses. Y cabe destacar que este paciente antes de empezar el tratamiento tenía 20 años y en su momento no se planteó el uso de finasteride por miedo a los posibles efectos secundarios del fármaco, tras haber leído numerosas historias de terror en la red. No obstante, ahora que se ha informado mejor al respecto de este tema, es consciente de que seguramente tarde o temprano tenga que utilizar un tratamiento antiandrogénico como finasteride o utasteride para evitar que su alopecia siga avanzando. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba repartida por toda la parte superior de la cabeza, un claro caso de una alopecia difusa. Aquí tenemos imágenes de la zona temporal del paciente, zona temporal izquierda y temporal derecha, también conocida como temples o zona lateral, donde vemos que la verdad es que conservaba unos temples bastante razonables considerando el estado de esa alopecia en la parte superior de la cabeza. Y aquí tenemos el estado del paciente tras 3 meses de uso de minoxidil al 5% y el Dermapen, y vemos cómo la evolución que ha experimentado este paciente tras tan solo 3 meses ha sido muy favorable. Ha respondido de forma increíble al tratamiento con minoxidil y las microagujas. Vemos también cómo la zona temporal quizás no ha mejorado de forma significativa con respecto a las imágenes del antes de empezar el tratamiento, puesto que estas zonas están bastante bien, ¿no? Considerando cómo tenía, como digo, la zona superior de la cabeza, pero si comparamos la imagen del antes y el después, en la parte superior de la cabeza vemos cómo la evolución ha sido realmente increíble para llevar, como digo, tan solo 3 meses con el tratamiento. Y es realmente interesante la mejora tan espectacular que se puede conseguir combinando el uso de minoxidil tópico al 5% y las microagujas. Y es que, como la ciencia del rigor más alto apunta, la combinación de minoxidil tópico y las microagujas reporta mejores resultados significativamente mejores que solamente utilizar minoxidil tópico. Y como he comentado en diferentes ocasiones, algo que sería muy interesante es que se realizara un estudio que comparara la eficacia de finasteride oral contra la combinación de minoxidil tópico al 5% con las microagujas. Y es que, como muchos casos apuntan, y la ciencia que hemos podido analizar al respecto, es que la combinación de estos 2 tratamientos podría reportar resultados comparables al uso de finasteride oral. Por cierto, si quieres saber cómo utilizar el Dermaroller de forma efectiva y segura para mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil, tienes que ver este vídeo de aquí. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton, y este paciente utilizó minoxidil tópico al 5% 2 veces al día durante tan solo 3 meses. Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y las entradas, un claro caso de un Norwood 3. Y como vemos en esta imagen, la zona de la coronilla de este paciente estaba también ligeramente afectada, y es posible que su alopecia estuviera avanzando a un grado 3 con vértex. Aquí tenemos la situación del paciente tras tan solo 1 mes de tratamiento. Y vemos cómo se puede apreciar cómo empiezan a aparecer pelitos pequeños en las zonas afectadas por la alopecia. Y aquí tenemos la situación del paciente tras los primeros 2 meses de tratamiento y vemos cómo la mejora ha sido muy evidente. Es que prácticamente en todas las zonas donde antes tenía pelos miniaturizados, estos se están convirtiendo en pelos terminales sanos, pero cuando vemos ahora la situación del paciente tras tan solo 3 meses, es que ahora el cambio ha sido sencillamente brutal. Es que en todas las zonas donde
antes de empezar el tratamiento tenía pelos miniaturizados. Estos se han convertido en pelos terminales sanos, donde prácticamente tienen el mismo grosor que el resto de pelos de la cabeza. Y es que la mejora que ha experimentado este paciente tras tan solo 3 meses ha sido sencillamente brutal. Pero estas imágenes que acabamos de ver son solamente de la entrada derecha del paciente. ¿Respondió de la misma forma en su entrada izquierda? En esta imagen podemos apreciar el estado de la entrada izquierda del paciente antes de empezar el tratamiento. Y como vemos de nuevo, es un claro caso de un Norwood 3. Y aquí tenemos el estado de la alopecia del paciente tras un mes de tratamiento. En la entrada izquierda vemos cómo de nuevo empiezan a aparecer los primeros pelitos en las zonas afectadas por la alopecia, cómo se empiezan a convertir estos pelos miniaturizados en pelos terminales sanos. Aquí tras 2 meses podemos apreciar cómo esa mejora es todavía más evidente. Y aquí tras tan solo 3 meses es que la mejora de nuevo ha sido sencillamente espectacular. Quizás no ha sido tan significativa en la entrada izquierda como en la entrada derecha. Y es que es normal que no todas las zonas de la cabeza respondan a la misma velocidad al tratamiento. No obstante, de nuevo, la mejora que ha experimentado este paciente tras tan solo 3 meses en la entrada izquierda ha sido sencillamente brutal. Y aquí podemos apreciar cómo ha evolucionado la zona de la coronilla de este paciente tras estos primeros 3 meses. Y como he comentado anteriormente, la zona de la coronilla de este paciente no estaba afectada de forma significativa, aunque sí que es cierto que podemos apreciar una ligera mejoría en esta zona. Y este caso es un ejemplo de un paciente que es un súper respondedor al uso de minoxidil tópico, por lo que en su caso la actividad de las enzimas sulfotransferasas foliculares es muy alta. Estas enzimas son las encargadas de transformar minoxidil tópico en su forma activa, sulfato de minoxidil. Si en tu caso tienes una baja actividad de estas enzimas y no has obtenido buenos resultados con el uso de minoxidil tópico al 5%, lo que debes hacer en vez de dejar el tratamiento es ver este vídeo de aquí donde explico qué puedes hacer para aumentar la actividad de la sulfotransferasa folicular y con ello obtener los beneficios del uso de minoxidil tópico en el crecimiento de tu pelo. En este vídeo hablo sobre métodos que han demostrado científicamente ser capaces de aumentar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil. No hablo sobre remedios caseros o mi experiencia anecdótica, hablo sobre soluciones reales y contrastadas. Y antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En este tercer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 2 a 3 en la escala Norwood-Hamilton y este paciente utilizó minoxidil tópico al 5% durante 3 meses y durante el primer mes de tratamiento utilizó el dermaroller de 0,5 milímetros cada 3 días y el dermaroller de 1 milímetro cada semana, pero lo dejó puesto que el tratamiento le resultaba demasiado incómodo y doloroso. Además, como comenta este paciente, durante el segundo mes utilizó minoxidil tópico al 5% 2 veces al día, la mayor parte de días, pero algunos días lo utilizó solamente una vez. Y durante los primeros 2 meses, este paciente experimentó un efecto shedding muy significativo que hizo que su alopecia avanzara a pasos agigantados hacia un grado 3. Aquí tenemos el estado de la alopecia del paciente tras un mes de tratamiento, cuando se encontraba el paciente en pleno shedding, y podemos apreciar cómo tenía afectada de forma significativa la zona frontal y las entradas, y cómo su alopecia estaba avanzando a pasos forzados a un grado 3. Aquí tenemos la alopecia del paciente tras 2 meses de tratamiento y vemos cómo ha mejorado de forma significativa con respecto al primer mes de tratamiento y vemos cómo los pelos miniaturizados que tenía tras el primer mes de tratamiento se están convirtiendo en pelos terminales sanos. Y aquí podemos ver el estado de la alopecia del paciente tras los primeros 3 meses y vemos cómo la mejora ha sido sencillamente espectacular. Es que prácticamente en todas las zonas donde tras el primer mes podíamos apreciar que tenía pelos miniaturizados, estos se han convertido en pelos terminales sanos y realmente el cambio ha sido sencillamente brutal. Y seguramente ahora te estás preguntando cómo evolucionaría el caso de un paciente como este que tan solamente ha utilizado minoxidil a lo largo del tiempo, cómo evolucionará la zona frontal y las entradas sin el uso de finasteride, manteniendo solamente el uso de minoxidil tópico. Y por suerte tenemos los resultados de este paciente tras 15 meses de uso de minoxidil tópico al 5%. Y aquí tenemos el estado de la alopecia del paciente tras 15 meses de uso de minoxidil tópico al 5%. Y como vemos, parece que su alopecia no ha avanzado prácticamente nada con respecto a los primeros 3 meses de tratamiento. Y esto debes saber que no es algo normal. Lo normal es que si tienes alopecia androgenética necesites utilizar un tratamiento antiandrogénico para detener el avance de la alopecia. El caso de este paciente es una excepción que confirma la regla.
Y es que, como digo, salvo en contadas excepciones de pacientes que tengan alopecias muy pequeñas, que no estén muy avanzadas, si tienes alopecia androgénica es necesario el uso de un tratamiento antiandrogénico para detener el avance de la alopecia. Y este es otro ejemplo de un buen respondedor al uso de minoxidil tópico, por lo que todo lo que he comentado en el caso anterior se aplica también en este caso. Y hay dos cosas que debemos destacar del caso de este paciente de las que todos deberíamos aprender. La primera de todas es que si experimentas el efecto shedding tras pasadas unas pocas semanas o unos pocos meses de empezar el tratamiento, no debes dejar el tratamiento. El conocido como efecto shedding es tan solo la transición del folículo de una fase de crecimiento a una fase de reposo para volver a crecer un periodo de tiempo después. Sufrir el efecto shedding como consecuencia del uso de fármacos como finasteride y minoxidil es algo bueno, puesto que indica que la droga está siendo efectiva en nuestro caso, y a pesar de que nuestra apariencia inicial pueda ser peor, no deberemos preocuparnos puesto que el pelo perdido volverá a crecer. Y lo segundo que quiero destacar del caso de este paciente es que a veces el mejor tratamiento para una persona no es el tratamiento más eficaz, sino el tratamiento con el que esta persona pueda ser más constante. Y es que por muy eficaz que sea un tratamiento, si no lo utilizamos de forma constante, no hará nada para mejorar nuestro estado capilar. Por cierto, si quieres compartir tu caso en el canal, es muy sencillo, te dejo toda la información en el comentario fijado de este vídeo. En este cuarto caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 que estaba avanzando a un grado 3 con vértex, donde tenía afectada la coronilla. Y este paciente utilizó minoxidil tópico al 10% y finasteride tópico al 0,1% durante 7 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y las entradas, un claro caso de un Norwood 3. Y aquí podemos apreciar también cómo la zona de la coronilla también estaba ligeramente afectada, y en este sentido podemos apreciar cómo su alopecia estaba avanzando a un grado 3 con vértex. Y aquí tenemos el estado de la alopecia del paciente tras tan solo 7 meses. Y es que el cambio que ha experimentado este paciente en la zona frontal y las entradas ha sido sencillamente brutal. Es que prácticamente ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia donde antes tenía pelos miniaturizados. Y aquí tenemos el estado de la zona de la coronilla donde sencillamente el cambio ha sido de nuevo espectacular. Es que vemos cómo ha cerrado por completo la zona de la coronilla donde antes tenía una ligera falta de densidad y ahora es prácticamente imposible pensar que esta persona tenga alopecia. Y este caso es un claro ejemplo de lo que apunta la ciencia del rigor más alto, que finasteride tópico podría ser una herramienta muy interesante para tratar la alopecia androgénica. Es cierto que seguramente lo más interesante sea empezar utilizando finasteride oral y cambiarlo tras el primer año por finasteride tópico para no tener que utilizar finasteride oral de por vida y de esta forma no afectar a los niveles de DHT a nivel sistémico. No obstante, como apunta la ciencia del rigor más alto, seguramente finasteride tópico sea una de las mejores alternativas a finasteride oral que no afectan a los niveles de DHT a nivel sistémico. Y seguramente, como sucede con el uso de finasteride oral, al combinar finasteride tópico con minoxidil tópico se obtengan mejores resultados significativamente mejores que solamente utilizar finasteride tópico. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente la forma más sencilla es dejando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también puedes hacerte miembro del canal y también puedes comprar algunos de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Si en tu caso tienes una baja actividad de las enzimas sulfotransferasas foliculares y quieres saber qué puedes hacer para aumentar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.